Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 4 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 4 al 8 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Acción simbólica de dormir sobre el costado. Acción simbólica de dormir sobre el costado. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en dos versiones. Estamos leyendo en la Reina Valera 60 y en la Nueva Traducción Viviente. Primero vamos a la lectura en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, versículos 4 al 8. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevará la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. El asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. He aquí que he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro, hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Bien, ahora vamos a la lectura en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios, misma porción, versículos 4 al 8. Ahora, acuéstate sobre tu lado izquierdo y pon sobre ti los pecados de Israel. Cargarás con sus pecados todos los días que permanezcas acostado sobre este lado. Te exijo que cargues con los pecados de Israel durante 390 días, un día por cada año de su pecado. Cumplido ese tiempo, date vuelta y acuéstate sobre el lado derecho 40 días, un día por cada año del pecado de Judá. Mientras tanto, mira fijamente el sitio contra Jerusalén. Quédate acostado con el brazo descubierto y profetiza la destrucción de la ciudad. Te ataré con cuerdas para que no puedas moverte de un lado al otro hasta que se hayan cumplido los días del ataque. Bien, es ahora una señal del profeta reclinado sobre su costado lo que vemos en esta mañana. Ezequiel tuvo que dormir 390 días únicamente sobre su lado izquierdo para mostrar la extensión de tiempo que la nación hebrea tendría que sufrir por el pecado de Israel. Después de esos 390 días, tenía que dormir sobre su lado derecho otros 40 días para enseñar cuánto tiempo sufriría por el pecado de Judá. Cada uno de esos días equivalía a un año, lo cual da un total de 430 años de castigo para las rebeldes naciones. Este castigo se inició en el 597 a.C., cuando fueron llevados cautivos el rey Joacim y Ezequiel, y terminó en el año 167 a.C., fecha en que los judíos empezaron a ejercer un gobierno independiente en la tierra por primera vez después de múltiples invasiones. Aquí Ezequiel llevaría los pecados de Israel. Cada día representaba un año donde él llevaría la iniquidad de ellos. En esta parábola, en esta nueva parábola escenificada, que es la segunda, Ezequiel interpretaba el papel de Israel y de Judá. Al acostarse sobre su lado izquierdo con la cabeza cerca del modelo de Jerusalén que había dibujado en la tablilla de adobe, miraba al norte, hacia las 10 tribus que se conocían como el reino de Israel. Allí debía permanecer como si fuera un hombre enfermo, incapaz de moverse. Estaba cargado con el mal de los pecados de Israel. No lo hacía como sustituto, ni como expiación, tal como lo hizo Jesús, sino como un recordatorio de que Israel tendría que llevar sobre ella la carga de la ira de Dios por causa de sus pecados. De hecho, esta profecía así escenificada se estaba cumpliendo,
Los 390 años son probablemente una simple referencia al largo periodo de la ira de Dios contra Israel. Samaria, la orgullosa capital del reino del norte de Israel, ya había sido destruida y su población tomada cautiva en el 722 a.C., unos 125 años antes de la época de Ezequiel. Al yacer sobre su lado derecho y mirando hacia la representación en adobe de Jerusalén, Ezequiel ahora estaba mirando hacia el sur, hacia el reino de Judá. Así debía representar a Judá cargada con el peso de la ira del Señor contra su pecado, pero por el periodo mucho más corto de 40 años. Ese periodo del juicio de Dios acababa de comenzar con las primeras deportaciones a Babilonia. Todos los intentos de encontrar fechas cronológicamente exactas y sucesos históricos que concuerden con los periodos 390 y 40 años han sido en vano. La mejor propuesta parece ser la que toma los dos periodos para representar una etapa larga y una etapa corta. La suma de 430 años sí tiene raíces en la historia de las naciones. Así, el exilio en Egipto abarcó un total de 430 años, Éxodo 12:40. El uso que hace Ezequiel del número 430 les pudiera estar diciendo a los desterrados, tal como en el pasado estuvimos sometidos a otra nación, así Dios ha permitido y permitirá que lo estemos nuevamente. El Señor había atado al profeta, un acto simbólico que transmitía la idea de que el pueblo no podía escapar de la ira de Dios hasta que acabara de sitiarlos. El brazo descubierto y el mandato de profetizar contra Jerusalén mezclaban un poco la imagen. Aquí Ezequiel interpreta el papel de profeta, mientras que al mismo tiempo representa a la nación contra la cual profetiza. El brazo desnudo indicaba que el Señor, a quien el profeta representaba, está listo para entrar en acción contra la ciudad sitiada. De hecho, ya había entrado en acción. A pesar de que los desterrados oyeron que Dios iba a alzar su mano en juicio contra Israel y Judá hasta lograr el resultado profetizado, el periodo relativamente corto de 40 años, en contraste con los 390, fue una fuente de esperanza. El número 40 indicaba que el pueblo de Judá podía aspirar a ver el fin del asedio de Dios contra ellos en un periodo relativamente corto. La gracia del Señor y su amor perdonador están siempre presentes. El problema es que a menudo estamos tan metidos en nuestra propia vida, tan rodeados y dominados por las consecuencias del pecado, que todo lo que podemos ver es el brazo descubierto y el cerco. Sus misericordiosas promesas parecen permanecer ocultas tras el rostro severo. La señal de Ezequiel reclinándose sobre sus costados es una escena dramática de esta profecía. Esta es la señal más difícil de interpretar del libro, en parte debido a la ambigüedad del texto y en parte debido a su problema textual. Dios dice al profeta: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. Si Ezequiel ponía la cabeza hacia Jerusalén, al reclinarse sobre su lado izquierdo, estaba viendo hacia el norte, y al sur cuando se reclinaba hacia el lado derecho. Debía permanecer en esa posición de ver hacia el norte, que representaba a Israel, el reino del norte, por 390 días. Ezequiel no estuvo así durante las 24 horas del día, porque la siguiente señal incluye algunas otras acciones que debía realizar mientras tanto. Esas las veremos el día de mañana. Probablemente adoptaba esa posición por cierta parte del día. Después de permanecer reclinado en su costado izquierdo por 390 días, debía acostarse a su lado derecho para llevar la maldad de la casa de Judá. En esa ocasión, debía mirar hacia el sur para representar a Judá, el reino del sur, y debía hacerlo por 40 días para simbolizar el confinamiento de un sitio. Dios hizo que Ezequiel fuera inmovilizado con ataduras.
Es evidente que el profeta era atado solamente durante el tiempo de cada día que se reclinaba sobre su costado. El significado de las acciones de Ezequiel es bastante complejo. La versión Septuaginta provoca mayor confusión al hablar de 190 días en vez de 390. Esta enmienda del texto probablemente se hizo para que tuviera más sentido. Si esto es así, la traducción de la Septuaginta también tuvieron dificultades para interpretar este pasaje. La primera señal que hemos visto en los primeros 3 versículos visualiza el sitio venidero, y la tercera y cuarta señales también lo hacen. Se centran en los resultados para este sitio. Por lo tanto, esta segunda señal probablemente también se refiere de alguna manera al sitio de Jerusalén. De hecho, cuando menos hay 2 factores que indican claramente que esta es su intención. Los 390 días y los 40 días se llaman los días de tu asedio. En la tercera señal, Ezequiel racionó su comida y bebida durante todo el tiempo que estuvo reclinado en su costado para mostrar la escasez de alimento que habría durante el tiempo del sitio. Pero, ¿por qué Dios escogió los números 390 y 40? Los días representan los años de su maldad. Cada día correspondía a un año de la historia de Israel y Judá, pero esos años son pasados o futuros. Si se refieren al pasado, Ezequiel estaba mostrando el número de años en que Israel y Judá pecaron antes de ser castigados. Si se refieren al futuro, estaba señalando el número de años que la nación estaría subyugada por los gentiles después de caer ante Babilonia. Los que dicen que la señal se refiere al futuro tratan de encontrar algún hito histórico para darle cumplimiento. Otros interpretan los números simbólicamente, como indicando el fin de la cautividad babilónica. Pero esos números específicos y su asociación, tanto con Israel como con Judá, hacen que ese punto de vista sea improbable. Otros más han dicho que los números se refieren a los 430 años del dominio de los gentiles, comenzando a partir del exilio de Joaquín en el 597 a.C. y terminando en el 167 a.C., año en que comenzó la Revolución Macabea. Pero este punto de vista tiene varios problemas. Primero, no existe ninguna indicación de que 597 sea considerado el punto de inicio en lugar del año 592, el año que Ezequiel empezó a profetizar, o en lugar del 586, el año en que la ciudad cayó definitivamente. En segundo lugar, esta opinión no explica por qué se asignan 390 años a Israel. Sus pobladores habían sido llevados al cautiverio por Asiria en el 722 a.C., 125 años antes de 597, cuando efectivamente inició el tiempo asignado a ellos. En tercer lugar, no es claro que 167 a.C. efectivamente fue el año en que Israel fue liberado del yugo asirio. Ese año solo fue el comienzo de la lucha. Quizá la mejor solución es considerar esos números como una referencia al pasado. Los 390 días corresponden a los años de su maldad, no a los años de su castigo. Aún así, no se pueden determinar los años específicos con toda certeza. Pero aunque los detalles son poco claros, el mensaje era muy evidente. Babilonia pondría sitio a Jerusalén debido a su maldad, y en cierto modo la duración del sitio correspondería a los años de su pecado. Así que la imagen que vemos aquí es que el profeta ha de estar sobre su lado izquierdo y sobre su lado derecho. Tantos días, 390 sobre su lado izquierdo y 400 sobre 40 días sobre el lado derecho. Uno para representar la maldad de Israel y el otro para representar la maldad de Judá. Tendría ataduras y no cambiaría de posición hasta que hubiera terminado el sitio. Probablemente durante la mayor parte del día, todos los días, el profeta tomaría esta posición e instruiría así mediante una acción simbólica a todos los que se llegaran a su hogar de este hombre que estaba ahora transmitiendo el mensaje. El sitio de Jerusalén
que terminó el 586, duró en realidad más de 430 días. Aún Jeremías hace referencia a este hecho en Jeremías 39 y en Jeremías 52. Sin embargo, durante ese periodo, Nabucodonosor tuvo que dejar sola Jerusalén por un tiempo para luchar contra los egipcios, de modo que el verdadero asedio puede no haber durado más que los 430 días. Hay también en el pasaje una sugestión de que cada uno de los 390 días representa un año que Israel había sido pecador, y los 40 días un número similar de años durante los cuales Judá había sido infiel a Dios. Aquí leemos que los días son iguales al número de años de su castigo. Los 390 días, por tanto, considerados ahora como años de iniquidad, por los cuales Jerusalén merece el castigo del asedio de Nabucodonosor, pueden referirse a los años de su primer rey, Saúl, hasta la caída de Israel en el 721. Pero tal caso serían 350 y no 390. Con respecto a los 40 años de castigo de Judá, no hay un periodo obvio de la historia de Judá al cual pueda referirse uno con certeza. La Septuaginta, en los versículos 5 y 9, como hemos dicho, dice 190 días en lugar de 390, y en los 190 están incluidos los 40 de Judá. En este caso, los primeros 150 días podrían referirse en términos generales a los 148 años desde la deportación bajo Tiglat-Pileser en el 734 hasta la caída de Jerusalén en el 586 a.C. Sobre esta base, los 40 días podrían referirse en términos generales al periodo desde el 586 hasta el retorno de Judá a su tierra natal en el 536 a.C. Sin embargo, después de haber considerado estas fechas, la verdad significativa es que por el asedio y la caída de Jerusalén, tanto Israel como Judá serán castigados por los años de su iniquidad. Ezequiel, yaciendo sobre su costado, ha de llevar simbólicamente esa iniquidad, anticipando el momento en que el Hijo Divino del Hombre llevaría el pecado de muchos sobre una cruz romana. Aquí hay un resplandor anticipado del sufrimiento vicario sustitutivo de Cristo. Si hacemos una revisión de esta porción, veremos que la orden es que se recueste el profeta sobre su lado izquierdo y sobre su lado derecho. No continuamente, sino durante las horas en que estaba profetizando. Así ilustraba Ezequiel el pecado del reino del norte, Israel, y cuando estuviese acostado del lado derecho, la iniquidad del reino del sur, Judá. De este modo, de asediante se convierte el profeta en asediado. El número de días en que debe Ezequiel estar acostado junto al diseño sobre sus costados respectivos corresponde a los años así de maldad de cada uno de estos reinos. Tanto el texto hebreo como la Septuaginta coinciden en asignar 40 años a los de la maldad de la casa de Judá. Pero hay discrepancia, como hemos visto, entre 190 años contra los 190 de la Septuaginta. Aunque no hay razón suficiente para apartarse del texto hebreo, es interesante el cómputo que podemos hacer de estas cifras. Si los 390 años de la división del reino llegan al 541, 190 años desde la cautividad asiria en el 722 llegan al 532. Los 40 años podrían contarse desde el 586, la caída de Jerusalén, hasta el 546, cuando Ciro era un poder amenazante para Babilonia. Quizás sea más probable en este punto la opinión en la cual el tiempo se computa desde el año 13º del reinado de Josías, 626 a.C., cuando Jeremías comenzó su ministerio,
De esta forma, el término de los 10 años para Judá serían exactamente el año 586. Bajo este símbolo, ante este gesto simbólico, el profeta estará también ilustrando el asedio sobre la ciudad de Jerusalén. De esta forma representaba Ezequiel la determinación de los caldeos en el asedio de Jerusalén. La indignación de Nabucodonosor por la traición de Sedequías a causa de haber roto el pacto con el rey caldeo explotó en un acceso de furia para apretar más y más el cerco a fin de castigar a este príncipe desleal y su pueblo. Esta determinación de emplear todos los recursos militares posibles en el asedio estaba representada por el brazo remangado de Ezequiel, gesto que indica la preparación del guerrero para entrar en acción. En una palabra, los caldeos van a perseguir con toda resolución en su ataque a Jerusalén. Todo esto tenía por objetivo servir de señal para la casa de Israel. Esto es, para los exiliados de Babilonia, lo mismo que para los que habían quedado en el país. El profeta estaba mudo, pero Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, sino que le ordenó hacer gestos que sirviesen de señales con las que poder comunicar a sus compatriotas la mente de Dios, ya que los judíos tenían ahora tan embotado su entendimiento que había que hablarles como a los niños, por medio de gráficos y de dibujos. Por la misma razón, el Señor Jesús hablaba en parábolas al pueblo. Parábolas e imágenes producen en la mente una impresión más directa que las palabras, ya que hacen trabajar la imaginación, la cual, como el fuego, es un mal amo, pero es un buen criado. Toda esta operación parece infantil y aburrida, pero nuestra comodidad debe ser sacrificada en aras de nuestra obligación y nunca debemos llamar servicio duro al servicio de Dios. Este modo de profetizar contra Jerusalén no había de hacer popular a Ezequiel ni ganarle el afecto de sus compañeros de cautiverio, pero es un profeta del Dios verdadero y debe seguir las instrucciones de Dios, no los afectuosos impulsos de su propio corazón, y debe proclamar lisa y llanamente la ruina de la ciudad, por muy vehementes que sean sus deseos de verla próspera y de observar a su ciudad libre. Además, todo esto que el profeta pone ante los ojos de sus compatriotas concierne a la destrucción de Jerusalén y tiene por objeto llevarles al arrepentimiento. Pero observemos que es un día de castigo por cada año de pecado, pues yo he fijado los años de su maldad por el número de los días. Es esta duración del castigo la que nos puede llamar la atención. La acción simbólica tenía que ver con la posición en la que Ezequiel debía acostarse, shakab, dormir. La pregunta es si se trataba de algo que debía hacer durante la noche o que debía estar acostado durante el día para que lo vieran. Debemos considerar que la eficacia del simbolismo se encuentra en que transmite un mensaje. Hay muchos elementos que pueden escaparse y que pueden a lo mejor llevarnos a la resolución de este conflicto en la interpretación. Pero en primer lugar, identificaríamos esta acción con un problema físico de Ezequiel. Si Dios dice que pondría cuerdas sobre él, parece mostrar la imposibilidad que tendría el profeta. Lo que llama la atención es que si se trata de una enfermedad, una hemiplegia, sea de ambos lados, lo que parece mostrar que en realidad estamos ante una acción premeditada. Lo segundo que tendríamos que considerar es el lugar de los números, el número de días que estarás acostado. Un dato inicial para entender la acción es recordar que cada día representa un año. Este es un simbolismo con el que Ezequiel como sacerdote estaría familiarizado a partir de la experiencia del desierto. Si vamos relacionando las fechas y vamos reaccionando a cada una de ellas,
llegaríamos a tener algún acercamiento al significado que Dios trata de comunicarnos. Pero estas señales que hemos hoy visto en Ezequiel nos llevan a pensar si se referían al futuro. Se trataría entonces de buscar algún momento histórico para encontrar el cumplimiento que se llevó a cabo. Si se interpretan simbólicamente como indicando el fin de la cautividad babilónica, estos números específicos y su asociación con Israel y Judá hacen que el punto se vuelva casi improbable. Y en cuanto al dominio que habrán ejercer sus enemigos, también debemos recordar que esta figura representa la duración del cautiverio. El significado exacto de los dos periodos de tiempo que se mencionan no podemos nosotros fecharlos de una manera clara. Al entrar en detalles en cuanto a las diversas opiniones que han existido, puede decirse que la más probable es que los días representan años de cautividad. Sin embargo, tropezaríamos con la dificultad de que no hay ningún periodo en la historia de Israel y Judá que correspondan con esos números. El segundo símbolo es la duración del castigo, la duración de lo que Dios ha determinado para este pueblo rebelde. En términos generales, es lo que nosotros podemos resolver. Concluyamos este repaso reconociendo que las consecuencias del juicio y castigo de Dios son inevitables. Aún en el exilio, Dios tiene que castigar su indolencia, tiene que castigar su rebeldía. Nadie puede escapar de los juicios y castigos de Dios. Dios es quien pone en práctica estos. De la misma manera ocurre con el profeta. Es Dios quien pone las cuerdas sobre él. Y esto es relevante para nosotros. Las acciones poco usuales de Ezequiel describirían simbólicamente el destino de Jerusalén. Llevaría entonces esta profecía sobre aquellos que estaban a su lado. Con certeza, mucha gente fue a observar esta situación del profeta y en el transcurso escuchó los discursos ocasionales de Ezequiel. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ilustrar tan dramáticamente los pecados de nuestra nación? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dramatizar el mensaje que Dios nos ha dado? Debemos orar pidiendo mayor denuedo en nuestro testimonio. El Señor iba a ordenar al profeta llevar estas señales sobre su pueblo. Todo lo que el profeta pone por delante de los hijos de su pueblo sobre la destrucción de Jerusalén es para mostrar que el pecado es la causa que provoca la destrucción de la antes floreciente ciudad. Seamos cuidadosos. Cuidemos nuestro testimonio. Los siervos de Dios podemos tener que emprender tareas que involucran tedio o instantes que van a requerir de nosotros paciencia, algunas que posiblemente no sean tan agradables, pero preparémonos día tras día, año tras año, para mantener nuestra fidelidad. La fidelidad implica apegarse a tareas donde la recompensa no necesariamente se puede experimentar de inmediato. Los siervos cristianos leales pueden no ver en esta vida la recompensa de sus labores constantes, pero si seguimos adelante, la obra que Dios nos ha puesto en nuestras manos, veremos que los trabajos que llevemos adelante no serán en vano, no importa cuán difíciles puedan estos ser. Confiemos en todo tiempo en nuestro Señor, porque al final recibiremos recompensa. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor bendito, gracias te damos en este tiempo, Señor, porque nos permites tomar tu palabra, ser animados y exhortados por ella, Señor. Te pedimos ahora en este tiempo, Señor, que nos permitas también seguir reconociendo en ti
la grandeza, Señor, tu poder y tu misericordia, Señor, en cada acto que nosotros podamos llevar, Señor. Sosténnos, guíanos, Señor. Danos de tu sabiduría, discernimiento para llevar tu mensaje de la mejor forma, para también contextualizar el mensaje a los pequeñitos, a los jóvenes, a los adultos, y desde su situación y desde su momento en que ellos, Señor, se encuentran, también comunicarles el Evangelio de la salvación y la redención en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por ese hermoso amor que nos has mostrado, Padre, y ahora te pedimos, Señor, que nos permitas seguir con las actividades de este día y en todo podamos alabar y bendecir tu nombre. Gracias te damos y todo lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.